Hola, estamos en una nueva mirada del cuervo. El último capítulo hablamos de Santiago, cómo el 12 de febrero de 1542 se funda la ciudad. No nace como capital, ojo. Ese día hablamos de que sería la capital del reino, claro, sería con posterioridad, mirándolo con proyección de futuro. Pero en esa época Santiago no era capital, Santiago era una ciudad importante, pero que nació como fuerte, como un fuerte avanzado. Es una ciudad que mucho antes de los palacios, mucho antes de los edificios de gobierno que tenemos hoy día, era una ciudad fuerte, una ciudad militar, militarizada, con varias cuadras en torno a lo que se llamaba Plaza de Armas. Y se llamaba Plaza de Armas porque estaba diseñada precisamente para almacenar el armamento y para precisamente una defensa. Cuando en septiembre del año 41 se produjo un levantamiento importante en el sur de Chile, adivinen liderado por quién. El mismo, Leftraro o Lautaro, como fue conocido, junto con un cacique muy belicoso y muy fuerte, muy conocido en la zona, llamado Caupolicán o Caupolicán, como le llamamos nosotros. Pedro de Valdivia parte con unos 55 o 60 soldados hacia el sur, que era todo lo que había, por cierto, con unos 3.000 yanaconas. ¿Quién eran los yanaconas? Eran indígenas que prestaban servicio a la corona española, una especie de servidumbre, a cambio de alimento y protección. Ya hablamos de atacameños, diaguitas, algunos soldados incas, o ex-incas, porque el imperio inca ya estaba destruido, ya estaba dominado. Atahualpa a esas alturas entiendo que ya había sido ejecutado. Y Pedro de Valdivia avanza hacia el sur. Sin embargo, los indígenas acá vieron la oportunidad de levantarse y atacan la ciudad. Y efectivamente la queman, incendian varias cuadras. Y quien toma el control es la persona menos pensada de la que ustedes pueden creer, doña Inés de Suárez. ¿Quién era Inés de Suárez? Era una mujer extremeña, igual que Pedro de Valdivia, que vino a las Américas y que se enamora de Pedro de Valdivia, quien era casado, ojo. Había bastantes rumores y habladuría. Bueno, la pelambrería en este país siempre ha sido histórico. ¿Ya? El pelambrerío era terrible porque don Pedro de Valdivia se agarraba a la Inés y se estaba, y allá estaba. Efectivamente eran pareja, pero había mucho pudor respecto a esto y no se mostraban abiertamente como tales. Y con posterioridad, don Pedro de Valdivia se aleja un poco de ella y Inés de Suárez termina casada con otra persona. Pero todo el mundo sabía que era un matrimonio más bien de pantalla, porque ella había sido la amante de Pedro de Valdivia. En ese momento, en septiembre de 1541, se produjo este levantamiento liderado por un cacique local llamado Michimalonco y liderado también por un líder inca, de la nobleza inca. En capítulos anteriores hablé de las orejas largas, que se llamaba, que dio origen al nombre Quilicura. Y pongámosle Quilicura, para no complicarnos. La verdad es que el nombre es un poquito distinto, pero era el cacique Quilicura. Y ellos atacan la ciudad. Quilicura es tomado prisionero en uno de los primeros enfrentamientos. Hay discusiones respecto a algunos historiadores porque piensan que Quilicura fue tomado prisionero mucho antes de la llegada o sea, no antes de la llegada, sino que durante la conquista, cuando la fundación de Santiago es tomado prisionero por Pedro de Valdivia. Otros dicen que no, que estaba en libertad, que se movía libremente. Lo cierto es que Inés de Suárez lo captura junto con otros caciques de la zona, y mientras se atacaba a Michimalonco con sus tropas y sus huestes en la ciudad y la asediaba, la plaza de armas, que estaba rodeada de una fuerte empalizada, sirve de bastión de defensa. Ella personalmente ordena a las tropas que quedaban, que eran viejos, mujeres, en fin, maten a los incas, maten a los soldados, maten a los caciques prisioneros. A muchos les pareció mal. Recordemos que era una sociedad tremendamente religiosa y les asqueaba la situación. Y es ella quien toma la iniciativa, con una lanza los mata y decapita al menos a 4 de ellos, incluyendo a Quilicura. Y las cabezas de estos incas, incluso con sus respectivos penachos, son arrojadas al otro lado de los muros de la ciudad
ante el espanto de Michimalonco y del resto de los incas que dijeron, oye, las mujeres, los niños y los viejos que están adentro de la ciudad son harto fieros, nos van a complicar, mejor esperemos y retirémonos. Quiere decir que hay soldados que tienen suficiente poder, en fin. Hubo algunos disparos de arcabuces que quedaban todavía en la zona, utilizados por algunos yanaconas que sabían usar el armamento. Finalmente el ataque se detiene. Inés de Suárez se convierte en una heroína indiscutible que hasta el día de hoy es respetada y recordada en los anales históricos de Chile. Don Pedro de Valdivia, por su parte, avanza hacia el sur, pasa por algunos fuertes y se adentra hacia lo que hoy día sería la zona semicordillerana de la octava región, la zona de Negrete, avanza hacia Quilleco, pasa por Quilaco y llega hasta lo que llamaba el fuerte Tucapel. A él le llamó la atención que, habiendo mandado algunos mensajeros al fuerte, nadie saliera a recibirlo. Y entra al fuerte y lo encuentra destruido, quemado, solamente la empalizada estaba intacta. Lo habían atacado a los mapuches y la gente había huido o muerto derechamente. Y don Pedro de Valdivia, con 50 hombres españoles y unos 3.000 yanaconas, toma posesión del fuerte Tucapel. Sin embargo, es atacado por diversas huestes, diversas tropas lideradas por Lautaro, quien utiliza una técnica de combate bastante interesante. Él descubrió que efectivamente los hombres que estaban montados sobre estos caballos enormes y con armadura se cansaban bastante porque la armadura era pesada. Hablamos de una armadura que pesaba sus buenos 20 kilos como mínimo. Y después de un rato de combate, evidentemente que el cansancio hacía mella en los españoles. Y fueron cayendo sucesivamente, pero los mapuches no los sacaban gratis, también perdieron bastante tropas. Entonces, ¿qué hizo Lautaro? Lautaro dividió su ejército, cercano a los 8.000, entre 6.000 y 8.000 hombres, en distintos batallones, en 6 batallones de 1.000 hombres. Y atacaban sucesivamente, entraban, golpeaban y se retiraban, entraban, golpeaban y se retiraban. Y eso hizo que constantemente se fueran renovando las energías de los guerreros y no había cansancio en las tropas, mientras que los españoles eran los mismos. Y fueron disminuyendo hasta que finalmente ya no quedaban prácticamente tropas que combatir. Pedro de Valdivia decide entonces hacer una salida, una carga contra las huestes que ya estaban rodeando el fuerte, sale y los enfrenta, logrando él, junto con un sacerdote que estaban montados en buenas cabalgaduras, y salen en dirección hacia la ciudad de Concepción, que todavía estaba en pie, pero en unas ciénagas cercanas a Negrete, cerca de Tucapel, los caballos se empantanan, son rodeados por los mapuches y son finalmente capturados. El sacerdote es rápidamente ejecutado y don Pedro de Valdivia es llevado hasta el campamento de los mapuches, efectivamente cerca del fuerte de Tucapel, específicamente cerca de Quillaco más bien, o Quillaco. Quilleco, esa es la palabra, ese es el nombre del pueblo. Y resulta que ahí hay distintas versiones. Don Pedro de Valdivia les ofreció respetarle sus títulos, respetarle sus terrenos, respetarle su independencia, su libertad, retirando las tropas hasta el Biobío. No es aceptado por los mapuches, quienes querían simplemente que se fueran. Don Pedro de Valdivia continúa negociando con ellos, precisamente para salvar su vida. Ya había perdido sus tropas, los 55 españoles aparentemente estaban muertos. Entiendo que hay una leyenda de algunos que escaparon, hablaremos de eso después. Y de pronto uno de los mapuches, llamado Leucotón, un cacique, lo golpea con una maza en la cabeza y aparentemente lo noquea, lo aturde. Y acto seguido, con una herramienta un tanto rústica, elaborada con una concha de algún molusco, que estaba muy afilada, le abre el pecho estando vivo y extrae el corazón de Pedro de Valdivia, y estando vivo todavía, por lo que relatan algunos cautivos que observaron el martirio. Se come el corazón hasta la muerte y luego se procede a comer el cuerpo o partes del cuerpo de don Pedro de Valdivia, el hígado, algunos restos orgánicos de él, que era un ritual que realizaban los mapuches cuando se respetaba mucho a un
a un líder muerto. De hecho, si no lo hacían era porque no lo respetaban, no lo admiraban. Era un acto de admiración a un rival derrotado, a un guerrero derrotado. No eran precisamente caníbales habitualmente, no lo hacían por necesidad, sino que lo hacían por ritualidad. Y a Pedro Valdivia se lo comen, en partes. El resto del cuerpo no se sabe dónde queda, pero el cráneo de Pedro Valdivia es cercenado y es utilizado como trofeo de guerra en la punta de la pica de Caupolicán, luego de otros guerreros más, y es entregado muchos años después, creo que 100 años después, se entrega junto con el cráneo de otro gobernador que también cae en manos de los mapuches, que fue Hurtado a Mendoza, si mal no recuerdo. Y ese es el final de don Pedro de Valdivia. No se sabe dónde quedó sepultado, no se sabe el destino del cráneo, a pesar de que fue devuelto. Algunos suponen que quedó sepultado en alguna parte de la Catedral de Santiago. Nunca se han encontrado los restos de él. Pero desde esa derrota comienza a avanzar las huestes de Lautaro con tácticas de combate tremendamente avanzadas, tanto así que Lautaro es actualmente estudiado en algunos libros de estrategia militar a la altura del mariscal von Clausewitz, von Moltke, Napoleón, Aníbal, en fin, con una táctica guerrera que agotó al adversario en estos ataques en oleadas, que lo hicieron una estratega brillante. Y el avance de las huestes mapuches no solo fue hacia el norte, también hacia el sur. Se quemaron todas las ciudades que había fundado Pedro de Valdivia, todas, incluyendo Concepción, que ardió hasta los cimientos, y la Concepción de ese entonces en la localidad actual de Penco, no en la actual ubicación, y siguen avanzando hacia el norte, amenazando la ciudad de Santiago. De la batalla final de Lautaro y su final hablaremos en un próximo capítulo. Y esta es La Mirada del Cuervo. Nos vemos.